No quería ser el típico guapo, el niño mimado. Pero es que eres tan guapo. Me sentí muy cómoda con él una vez que superé la timidez inicial. Lo que hace con la caña es ballet. Es fantástico. Llevas a la pantalla tu propia experiencia, la sabiduría ganada con la experiencia. Robert Redford. ¿Estás bromeando? Es Sundance. Es uno de los grandes. I'm Bob Woodward of the Washington Post. This is Joe Turner. How do you do, old sport? I'm Gatsby. Ha actuado o dirigido las mejores películas que se han hecho en Estados Unidos. Una de las palabras que funcionan con Bobby es el romanticismo. El amor por la vida y por la aventura son dos de sus grandes pasiones. Es muy sexy. Y muy bueno, sin duda. Besa muy bien. Te lo puedo asegurar. Robert Redford es el actor y director de Norteamérica por excelencia. Y además, un pionero. Este país da para mucho. Hay muchas historias, muchos aspectos que pueden ser contados. Yo he podido hacer lo que más me gusta, que es trabajar como quiero y dar a conocer mi trabajo. El resto no es asunto mío. Como dijo T.S. Eliot, solo importa que lo intentes. Considerado durante mucho tiempo como la personificación del chico romántico y perfecto, Robert siempre ha intentado resistirse a su imagen de chico de oro, y es en el fondo un artista rebelde y ecologista activo. Ha pasado su vida explorando la belleza prometedora de Norteamérica y la hipocresía y fealdad que subyacen bajo la superficie. Bajo esa belleza se puede sentir la ira, el descontento y la rabia. Preserving the environment is associated with a threat to progress. I think that's almost, Neanderthal. Durante más de 30 años, Redford ha sido un ecologista activo. ¿Cómo pueden ser las preocupaciones por el medio una batalla? Deberían ser un hecho. Es como la madre naturaleza, es un hecho. A la gente le encanta cantarle a la bandera nacional, le encanta hablar delicias de la tarta de manzana norteamericana, pero a la hora de la verdad, solo importa el dinero. Visionario pragmático, Redford siempre ha actuado contracorriente y ha utilizado su éxito para cambiar el orden establecido. Bob siempre ha sido un solitario, incluso formando parte de un equipo tan dinámico como el de Dos hombres y un destino. Actuó como alguien al margen del Studio System. Cuando teníamos que pensar algo y necesitaba estar solo, se montaba en un caballo y se perdía 2 o 3 días en la montaña. Luego regresaba como nuevo y con la respuesta a lo que había que hacer. No ha jugado según las reglas que le imponían los demás, y eso es muy admirable. En más de 40 películas a lo largo de 40 años, como actor reconocido mundialmente y director ganador de un Oscar, Redford ha desarrollado un estilo reservado, casi minimalista, que lo distingue del resto. Redford siempre se sintió cómodo delante de las cámaras. Nunca se sintió obligado a resultar interesante. Y eso es precisamente lo que te hace interesante ante las cámaras. Tengo un carácter un tanto oscuro, de origen celta. Amo el silencio. No me quejo de las cosas, las interiorizo, las asumo y las resuelvo yo mismo. Para mí, todas las cosas guardan relación. Y de esta experiencia nace una reflexión sobre quién soy y cómo veo el mundo. Creo que los momentos de soledad hacen que surja el cambio. Es en esos momentos cuando uno obtiene respuestas. Desde este momento no voy a ser así, voy a ser de tal forma. El papel que le daría la fama le llegó con 32 años al lado de Paul Newman en un éxito de 1969 de George Roy Hill, Dos hombres y un destino. Desde el principio, Redford se sintió identificado con Sundance, un tipo tranquilo e irónico, si bien aquel era el papel de Paul Newman. Por entonces el título de la película era al revés, The Sundance Kid and Butch Cassidy. Ese era el título original porque Paul iba a interpretar a Sundance. En aquel momento querían dos nombres conocidos. Robert había hecho unas cuantas películas, pero ninguna había tenido demasiado éxito todavía. Redford no fue el único elegido para interpretar a Butch Cassidy. Se nombraron otros actores como Steve McQueen, Marlon Brando o Warren Beatty.
Frente a sus competidores, Redford obtuvo el apoyo de Paul Newman y de su mujer, Joan Woodward. Yo no lo conocía. Me puse a ver algunas películas suyas y Joan leyó el guión y dijo que era magnífico, que el único actor que podía interpretar el personaje era Robert. Pero convencer al director todavía iba a llevar tiempo. Conocí a George Roy Hill en un bar de Nueva York. Durante la conversación le dije cuál era el papel que me interesaba. Al final él pareció estar de acuerdo. Le pareció interesante y me dijo que esperase. Esperé durante 6 semanas manteniendo la fe y me quedé sorprendido cuando me llamó. When we're done, if he's dead, you're welcome to stay. Listen, I don't mean to be a sore loser, but when it's done, if I'm dead, kill him. Love to. Para Redford, Sundance sería algo más que un personaje de cine. Aquel sería el nombre que le pondría una finca que hizo realidad parte de sus sueños. Sundance surgió como un proyecto conservacionista. Comencé con una hectárea que compré en 1961 por 450 euros. Me construí una cabaña y vivía feliz hasta que algún desconocido comenzó a meter la nariz. Entonces me entró el pánico y le compré más terreno a un pastor. 1.500 hectáreas. Se enamoró totalmente del lugar. Era lo más puro que podía ver en la tierra. Allí encuentra el misticismo. El alimento espiritual que no encuentra entre la gente, en la sociedad. El deseo de Redford de estar solo en medio de la naturaleza quedó reflejado en 1972 en Las aventuras de Jeremiah Johnson. La película más o menos se basaba en una historia real sobre un veterano de la Guerra de México que se adentró en las montañas rocosas para convertirse en cazador. Sidney Pollack dirigió la película, que fue rodada en parte en el terreno inculto de Redford, en las montañas de Utah. Se rodó en mi terreno, y por eso es una película muy personal y sincera en cuanto a lo duro que es vivir en medio de la naturaleza. Se trata de un hombre que no sabe hacer nada, no sabe disparar, no sabe encender un fuego, no sabe hacer nada, pero se convierte en señor de las montañas y de la naturaleza. Redford confiaba totalmente en la película, pero Pollack y el estudio no estaban tan seguros. Era una película extraña, no era un western ni una película de acción, era una película sobre un montañero. ¿Qué demonios era eso? El interés del personaje pendía de un hilo muy fino. Y empleé toda mi energía para que no se perdiese. Los estudios iban a cancelar el proyecto. A mí no me importaba, pero Robert había recibido 180.000 euros por adelantado y los había destinado a su finca. No podía echarse atrás. Estaba cogido. Y me podía matar si yo me bajaba del tren y lo dejaba en la estacada. Redford convenció a Pollack y al estudio para que mantuvieran el proyecto, aunque con un presupuesto limitado. No podíamos permitirnos rodar como se hace normalmente. Usábamos los caballos de Robert. Mi hermano hizo la ropa, yo mismo rodé. No tenía ni un solo cámara. No podíamos permitírnoslo. El rodaje fue una pesadilla. Hacía frío. Hubo casos de hipotermia. 22 miembros del equipo estuvieron de baja. Fue difícil. Lo único que te hace seguir adelante en medio de tantas dificultades es la fe en lo que estás haciendo. Hay algo que va creciendo en las actuaciones de Redford. No solo son los silencios, sino sus palabras. Pero el supuesto atractivo de la película no pareció convencer de inmediato a los estudios. El equipo se quedaba dormido viendo los fragmentos de cinta. No había nada. Casi no había diálogos. Había una india que hablaba en su lengua nativa. Jeremiah tampoco hablaba y luego había un chico mudo. Esos eran los personajes. La gente del estudio no tenía ni idea de qué hacer con aquello. La colocaron en un estante. Durante un año estuvo allí sin estrenarse. Redford me despertó una mañana. Me dijo, levántate. Acaban de estrenar la película y ha recaudado entre 30 y 40 millones de dólares. Tuvo un éxito enorme. Redford había conseguido un sorprendente éxito comercial con aquel reflejo de su personalidad solitaria en Las aventuras de Jeremiah Johnson. Pero incluso un año más tarde, cuando regresó a la civilización para rodar El Gran Gatsby en Newport, en Rhode Island, supo mantenerse fiel a sí mismo. Me sentí muy cómoda con él, una vez que superé la timidez inicial. En una ocasión fuimos a una fiesta en la que Bob era el centro de atención.
Era una fiesta de la alta sociedad que se celebraba en una mansión. Todos estaban muy impresionados de tener a Robert Redford allí. Nos ofrecieron una bandeja de plata con langostinos, champán, y él le dijo al camarero, ¿tenéis cerveza? Es increíble, ¿tenéis cerveza? ¿Cerveza? Con una sorprendente gracia rompió con todo aquel boato. Solo quería un abad o cualquier cerveza. La habilidad de Robert Redford para dejar de lado la afectación y escuchar su voz interior tenía su origen en una juventud agitada que lo llevó a actuar. Siempre llega tardísimo a todas partes. Típico de él. Si se le puede achacar algún defecto es el de no ser demasiado puntual. Cuando íbamos a cenar, yo iba entrando en el restaurante, pedía, empezaba a comer y a punto de terminar el plato o cuando ya lo había terminado aparecía él. No sé por qué está empeñado en llegar tarde. Pregúntaselo a él. En primer lugar, creo que es una exageración, aunque también es verdad. Siempre he tenido problemas con el tiempo. Es un aspecto en el que soy un poco rebelde. Robert Redford nació en 1937 en Santa Mónica, California, y era hijo de una familia trabajadora. Mi madre era de Texas y era una chica abierta y de gran corazón. Mi padre era un personaje oscuro y cerrado. Mi padre era un buen hombre, solo que no se sentía comprendido, nada más. El padre de Robert Redford, un lechero que más tarde se hizo contable, temía que su hijo nunca llegase muy lejos. Ciertos aspectos de la biografía de Redford quedan reflejados en las relaciones que se ven en sus películas. El río de la vida, Gente corriente, El dilema o El hombre que susurraba a los caballos, por ejemplo. La preocupación por la familia es fundamental, sobre todo la relación padre-hijo. Tanto en El descenso de la muerte como en El candidato, hay escenas en las que un padre de carácter dominante juega a una especie de partida de ajedrez con su hijo. Did you know that old Bud here is running for the United States Senate? That's very good, Bud. Get him a real drink. He'll need one. No, thanks. No. Any man running for the Senate has to want something. Right, Bud? Yo conocía la relación que tenía con su padre y creo que influyó en la escena en la que aparece su padre ficticio en El descenso de la muerte. Win any money? No, see, we're thinking ahead 2 years for the Olympics. The Olympics ain't for money. You know, you put together 2 good years, you win a couple of spots. Well, I just hope you don't end up asking yourself the question some folks ask me. What's he do it for? De joven me sentía frustrado. Yo tenía mi propia manera de ver las cosas, pero te trataban como si tuvieses que ser de otra forma. Aquello no cuajaba. Durante su adolescencia en Los Ángeles, Redford se distanció más de su familia. Yo tenía algunas ideas muy claras que nadie entendía. Siempre me estaba rebelando contra un entorno maravilloso pero lleno de falsas promesas. En un momento, cuando Los Ángeles creció y se llenó de ricos, perdió algo. Dejó de ser un hogar. Los barrios dejaron de existir. Solo existían en las afueras. De repente había edificios altos, bancos y apartamentos. Perdí todo el interés en aquel sitio. No encontraba la manera de expresar mis sentimientos. Yo de joven era un atleta y aquello por lo menos me sirvió para evadirme. Luego crecí y tenía dotes artísticas, pero no había encontrado dónde proyectarlas. Yo me preguntaba, ¿tienes problemas? ¿Por qué siempre tienes problemas? Robaba tiendas en Beverly Hills. Por lo menos sentía la satisfacción de tener algo que ellos no se merecían. El tamaño de Beverly Hills te impresionaba. ¿Qué eran todas aquellas mansiones gigantescas? Cuando pasábamos por allí en coche, no entendías nada. Y me metí en más líos. Nunca me enviaron a la cárcel, así que no lo veo como algo horrible, pero tenía problemas. El problema más grave que tenía, lo tenía conmigo mismo. No sabía por qué me sentía como me sentía, por qué las frustraciones, por qué el enfado, por qué la rebelión. En 1955, a los 18 años, Redford aceptó una beca de baloncesto para la Universidad de Colorado, donde desarrolló una gran técnica como esquiador. No tenía ningún interés por la Universidad de Colorado solo por estar en Colorado. Quería estar en las montañas, quería sentirme rodeado por la naturaleza y quería estar con gente ajena a la obsesión de la gente de Los Ángeles por el dinero y la industria cinematográfica. Aquello no me impresionaba.
Pero en un año Redford dejó la universidad y se fue de viaje a Europa. En 1958 se fue a vivir a Nueva York con su nueva novia, Lola von Wanagon, una chica de 17 años de Utah que había conocido en Los Ángeles el año anterior. La gente siempre me estaba incordiando con lo que iba a hacer porque les ponía nervioso que fuese tan vago. E hice algo para quitármelos de encima. Les dije que iba a ser director de arte. No tenía ni idea de lo que significaba aquello. Alguien me dijo que si sabía algo de teatro, que si tenía conocimientos de decoración, por ejemplo, aquello me serviría. Me pareció buena idea, estaba dispuesto a cualquier cosa, así que abrí el periódico y elegí el anuncio más grande, que era de la Academia de Arte Dramático. Fui allí para ver qué pasaba y me aceptaron. Me dijeron que iban a marcar una fecha para la audición. ¿Eso quiere decir que tengo que actuar? Redford fue aceptado en la Academia, la escuela donde se formaron leyendas de la pantalla como Spencer Tracy y Jason Robards. Durante el primer mes me estuve escondiendo. Llevaba un sombrero totalmente ceñido a la cabeza. Me ponía un abrigo y le subía el cuello. No quería que nadie me viese y sobre todo que me pidiesen que actuase porque era muy tímido y tenía miedo. Pero en su primera tarea escolar un compañero mediocre le ayudó a destacar en el ensayo de una escena. Me di cuenta de que durante el ensayo yo le decía una frase y él susurraba mis palabras. Si yo decía hola, si tenía que decir hola, ¿qué tal?, él susurraba hola, ¿qué tal? ¿Qué demonios estaba haciendo? Primero, no me estaba escuchando. Aquello me puso malo, me sentí fatal. De repente se me vino todo encima. Yo no tenía que estar allí, aquello era estúpido. ¿Quién era aquel tipo? Así que, cuando nos tocó actuar, lo levanté por los aires y le hice atravesar la habitación. Hasta le rompí un botón. Entonces dije, tengo que salir de aquí. Sabía que había hecho el imbécil. Me había portado mal con aquel chico, pero pensé que lo que hacía no tenía ningún sentido, que no estaba actuando. Aquello no era actuar, era una basura. Y me dispuse a marcharme, pero un profesor me paró y me dijo que no abandonase, que me quedaba un largo camino, pero que no abandonase. Aquella forma de animarme me dejó sorprendido. Pero probablemente, si no fuese por él, hubiese salido de allí y no hubiese vuelto. Sidney Lumet estaba haciendo un casting de actores para el papel de Pruitt en la versión televisiva de la obra de Jane O'Neill, The Iceman Comet, y había oído hablar de Robert Redford. Worthington Miner, el productor de la obra, me dijo que había ido a ver las pruebas finales de la Escuela de Arte Dramático y que había un tal Robert Redford que le parecía interesante. Se preguntaba si allí había una estrella. Teníamos que hacerle la prueba. Yo no pegaba para nada con aquel papel. Tenía que interpretar a un judío neurótico con el pelo hirsuto al borde de la locura. Cuando me vio Sidney, me dijo que parecía un loco del surf de California. Pero yo le dije que lo podía hacer, que me diese una oportunidad. Entonces me dijo, es una locura, pero me parece interesante. Así que adelante. El papel de Pruitt en The Iceman Comet es un gran papel, pero está horriblemente escrito. Es imposible sentir nada. El lenguaje era horrible. Es muy difícil interpretar eso, pero él más o menos lo consiguió. Fue increíble. Redford tuvo un mayor aprendizaje en la televisión que la mayoría de actores de su calibre. A comienzos de los 60 actuó en más de 20 dramas y también dejó su huella en el teatro. Me encantaba estar en el escenario. El momento más emocionante para mí, cuando estaba comenzando, era cuando de repente todo el ruido que se escuchaba por detrás del escenario iba cesando hasta transformarse en silencio y se levantaba el telón. Recibió muy buenas críticas por su trabajo en las obras de teatro Un domingo en Nueva York y el éxito de Broadway Descalzos por el parque junto a Elizabeth Ashley. Su salto al estrellato estaba a la vuelta de la esquina. Su primer papel en el cine le llegó con una película sobre la guerra de Corea, War Hunt. Tenía un papel importante en el que interpretaba a un recién llegado a un escuadrón de combate. Yo esperaba algo grande, algo tipo Disney, pero la hicimos por 270.000 euros en el Cañón Topanga en 3 semanas y media. No era precisamente lo que yo esperaba.
A pesar de su bajo presupuesto, la película fue muy bien recibida por la crítica y el público y sirvió para que aquel chico de 25 años conociese una persona con la que haría 7 películas. Aquel era mi primer papel en una película. Estábamos los dos igual porque éramos los únicos chicos que no decíamos nada. Ambos estábamos un poco asustados, éramos tímidos y sospechábamos un poco de Hollywood. Robert parecía transmitir una especie de paz. Cuando terminamos la película, recuerdo que llegué a casa y le dije a mi mujer que había conocido a un chico que estaba seguro de que iba a ser una gran estrella. Tras la buena acogida por la crítica, Robert Redford regresó a la pantalla para actuar al lado de una de las actrices más cotizadas de Hollywood, Natalie Wood, en la película de 1965, La Rebelde. Fue emocionante tener un papel en una película de Hollywood junto a Natalie Wood, que me encantaba. Well, I can hardly stand the suspense. What did she say? You want to tell the man what you said? Yes. Yes! No me sentía del todo satisfecho. No me parecía tan interesante como podía haber salido. Me fui a Europa y viví en España y en Grecia durante un año con mi familia. Los artistas se merecen descansos así. Cuando tienes éxito, debes olvidarte de los triunfos e intentar volver a partir de cero. No estaba seguro de querer continuar. Pero la Paramount no pensaba lo mismo. Redford tenía un contrato para actuar junto a Jane Fonda en la versión cinematográfica de Descalzos por el Parque. Aunque aquel fue el primer gran éxito en el cine de aquel joven actor de 30 años, Redford tenía sus propias ideas sobre el tipo de películas que quería hacer. Tras negarse a hacer la siguiente película, un western llamado Infierno en el Río, la Paramount lo demandó. Solicitaron un mandamiento judicial que me impedía trabajar durante un año. Me quedé sin trabajo. Estaba en la ruina. Me dije que no continuaría en el negocio a menos que hiciese mi película. Ya que no podía continuar a menos que pasase el incidente de Infierno en el Río, Redford luchó por limpiar su nombre. Acudió a la oficina de Charles Bluhdorn, presidente de la empresa matriz de la Paramount Golf and Western, para explicar su visión de la disputa y tuvo un golpe de suerte. Me dijo que no sabía por qué me creía, pero que lo hacía. Me preguntó, ¿puedo solucionarlo de alguna manera? Yo le dije, es demasiado tarde, pero sí podría hacer una cosa. Déjeme hacer mi propia película. Yo tenía en mente El descenso de la muerte. Me dijo que en el estudio opinaban que no la podía hacer por menos de 4 millones. Yo le dije que por menos de 2. No sabía lo que decía. Él me dijo, puedes interpretarla, dirigirla y escribirla, me da igual lo que hagas. Aquello me enfrentó al resto de miembros del estudio. Creo que El descenso de la muerte estuvo condenada desde ese momento. Redford contrató a Michael Ritchie para dirigirla y a Gene Hackman para interpretar a un entrenador. El propio Redford interpretó a un esquiador obsesionado con las Olimpiadas que haría todo por llegar a la cima. Lo peor para Bob fue que unas semanas antes de rodar nos metieron prisa para empezar. Se cayó de una moto de nieve y se rompió un tendón de la pierna. No podía esquiar. Lo podíamos doblar, pero tenía el corazón roto. La película le permitió explorar el lado oculto del éxito y la celebridad en Norteamérica, un tema que lo había interesado desde su juventud en Los Ángeles. De entre todos los deportes, El descenso de la muerte elige un deporte de solitarios y rebeldes. Bob se sentía atraído hacia un personaje que se pareciese a él en ciertos aspectos. Todos lo alaban y debido a su talento todos aceptan sus faltas y mal comportamiento solo porque gana. En cuanto deja de hacerlo, lo abandonan igual de rápido y él solo se da cuenta al final de la película. Es como... Ah, ya entiendo. All you ever had was your skis. And that's not enough. A Redford le gustó la película y como se trataba del estudio de un personaje y no de una película sobre un deporte vistoso, tanto él como Ritchie se sintieron frustrados al ver la escasa distribución que había realizado la Paramount. La verdadera lección la aprendí al terminar la película. No dieron un duro por ella en el mercado. Estrenamos en San Francisco, donde estaban construyendo una nueva red de metro y no se podía ir a los cines. Fue un estreno horrible. Agarré la película y me la llevé literalmente bajo el brazo de un sitio a otro para ayudar a distribuirla. Tuve una buena conversación con un tipo de la Paramount, un representante del sector. Era un buen tipo que me dijo, mira chico, te voy a decir algo. Siento decirte esto, pero no va a funcionar. La película se acabó. Se acabó. No quiero que pierdas el tiempo. Aquello me dolió. Apreciaba su honestidad, pero me dolió pensar que aquello le pasaba a otros. Así que se me ocurrió la idea de montar junto a un par de chicos de Nueva York una distribución alternativa que recorrería los campus universitarios. Pero aquello fracasó porque nos dimos cuenta de que en las universidades no había mercado. Aquel fue el comienzo de lo que luego sería Sundance. Al tiempo que Redford experimentaba con una distribución alternativa, el mayor éxito que obtendría hasta entonces llegó a los cines. El éxito de Dos hombres y un destino fue una sorpresa.
La película fue atacada por algunos críticos con dureza. Todo el mundo creyó que era un fracaso. Yo lo había asumido como tal. No estaba preparado para lo que iba a ocurrir. De repente era un objeto y me trataban como tal. Al principio me hizo gracia, era halagador, qué estupendo, pensaba. De repente podía entrar en un restaurante al que no podía ir antes. Con todo lo bueno que tenía, comencé a sentir el peligro que entrañaba. Peligro para el alma, por así decirlo. Mantener su vida familiar al margen del público siempre ha sido una prioridad para Redford. Para mí era muy importante darles un sistema de valores. Pasamos mucho tiempo hablando de eso y creo que lo hemos hecho bastante bien. Lo más importante para mí es que tuviesen sus propias vidas. Actualmente sus hijos son artistas, cada uno de una especialidad. Sona es pintora, Jamie guionista y Amy actriz. Pero desde muy pequeños, incluso cuando se iban a Utah para alejarse de la vida de Nueva York, nunca les resultó fácil educarse con una estrella internacional como padre. A veces te ayuda y a veces te duele. La gente cree que debo ser tremendamente exigente, pero solo intento hacer mi trabajo lo mejor posible y aprender todo lo que puedo sobre la interpretación. La fama te hace ser distinto. Cuando se hizo conocido, me contó que su hijo pequeño no quería ir a pasear con él, porque todo el mundo le pedía autógrafos y él caminaba una manzana por delante de ellos. El niño caminaba con su familia, no quería ir con su padre. A medida que creció su fama, fue convertido en objeto de deseo, incluso en las situaciones más extravagantes. Iba conduciendo en la moto por Utah. Una camioneta arrancó delante de él y la moto se metió debajo del vehículo. Afortunadamente no se rompió ningún hueso, pero se dejó la piel y se magulló bastante. También sangraba. El conductor y el resto de integrantes de la furgoneta se bajaron y exclamaron: «¡Mira! ¡Es Robert Redford!». Con el fin de explorar el efecto corrosivo de estar en el ojo público, Redford participó en la película de 1972 El candidato, donde interpretaba a un abogado liberal que aspiraba al Senado y que vende su idealismo a cambio del éxito. Redford tuvo que luchar para conseguir un producto con sustancia. A pesar de contar con el protagonista de Dos hombres y un destino, los estudios Eleven rechazaron el proyecto. Redford finalmente convenció a la Warner Brothers para que apoyasen El candidato, aunque con su presupuesto de menos de 2 millones de euros tuvo que ser enfocada con un estilo documental. Me interesaba más analizar la imagen mítica que se nos ofrecía que la propia verdad. El objetivo de la película era demostrar cómo se elegía a la gente en nuestro país, y la respuesta era con maquillaje. Queríamos decir, así es como se hace que un político cambie sin que nos demos cuenta. Es un cambio de unos principios íntegros a otros principios. Those early hard statements of his are turning into mush. Specific policies dissolve into old generalities. The voters are being asked to choose McKay the way they choose a detergent. Uno modera sus posturas más extremas cuando parece que va a tener una oportunidad. Redford siempre ha sido consciente del poder de su celebridad a pesar de no haber participado en unas elecciones. Have you ever given any consideration yourself to actually running for public office? No way. Ha utilizado su fama para apoyar a otros políticos y ha dominado el arte de hacerse escuchar. Un candidato quiere que lo apoyes en un centro comercial porque quiere reunir a una multitud, no porque piense que merezcas la pena. Te quieren utilizar. Y tú dices, muy bien, si esto funciona así, entonces yo también te utilizaré. Vendré si haces algo por el medio ambiente. Es un negocio. Desde comienzos de los 70, Redford se mostró como un gran ecologista y se implicó en proyectos de legislación determinantes como la Ley por un aire limpio. Cuesta creer que antes de 1970 no existiesen leyes sobre la protección del medio ambiente. Ese momento coincidió con el estrellato de Robert Redford. No creo que exista nadie en este país que hable con tanto convencimiento sobre el medio ambiente como él. Federal land is your land. This is Robert Redford asking you to help us keep it free. Redford les empezó a escribir cartas a los miembros de nuestro partido y después de unos meses teníamos más de 1000 miembros. Te das cuenta de que tienes que luchar por algo por lo que no deberías, y es triste, es frustrante. Me pone de mala uva, pero no voy a parar porque eso es todo lo que puedo hacer. Si puedo hacer algo, lo haré. No quería hacer tal como éramos, no le apetecía nada. Cada fibra de su cuerpo se resistía.
No quería hacerla. Creía que el personaje solo era el objeto de deseo de Barbra Streisand. Tras el reciente éxito de su tensa película El candidato, donde exploraba la línea de separación entre la imagen y el contenido, se resistió en principio a aceptar un proyecto que pretendía explotar su imagen de niño mimado. No quería ser el típico guapo, el niño mimado. Pero es que eres tan guapo. Un chico al que todo le sale bien. El príncipe azul. La gente empezó a atribuirle todo eso. La rechacé un par de veces, pero Sidney insistía diciéndome, lo sé, lo sé. No podía aceptar uno. La noche antes de decirme que sí, nos quedamos despiertos hasta las 2 de la mañana y bebimos un montón de vino. Estaba sufriendo. Parecía como si lo fuesen a colgar y dijo, vale, la haré. 2 hamburgers, 2 cheeseburgers and 4 Cokes. Onion? Yeah, in the Cokes. Es una historia de amor perfecta. Se convirtieron en dos mitos, el príncipe y el patito feo, el que lo tiene todo y el que no tiene nada. Dos personajes con los que se podían identificar ambos sexos. A todo el mundo le encantó Tal como éramos. Fue uno de sus mayores éxitos. Es la película más romántica que he visto. Me sé la canción de memoria, te la podría cantar, pero... Pero a Robert no le interesaba que lo identificaran como un sex symbol. Le quedó mal sabor de boca. Creo que tardó 3 o 4 años en ver la película. Lola, su mujer, fue finalmente a verla y le dijo, deberías verla, Bob. Es muy buena. A pesar de lo sufrido, Redford era ahora una mina de oro en las taquillas y meses después del estreno de Tal como éramos, intervino en otro gran éxito, El golpe, junto a Paul Newman. El golpe fue nombrada candidata a 10 Oscars. Robert Redford, con solo 36 años, llevaba una carrera de éxitos que pocos habían igualado en Hollywood. Las mujeres respondían a su imagen de sex symbol y los hombres lo veían como el compañero de Paul Newman. Pero él había puesto su atención en algo más importante. Cuando en 1972 se dirigía a la Convención Democrática de Miami para promocionar su película El candidato, Redford oyó rumores entre los periodistas políticos de que algo grande estaba ocurriendo en Washington. Durante el viaje escuché una conversación entre dos periodistas sobre el robo en el Watergate que había ocurrido hacía 2 semanas. Se notaba un tono muy cínico en su murmullo y ambos decían que sabían exactamente quién era el responsable, el comité que iba a reelegir al presidente Nixon. Al escucharlo pensé, ellos me dijeron que no me preocupase porque aquello no iba a saberse. ¿Que no va a saberse? No. ¿Por qué? Y me dijeron, ¿estás bromeando? Nadie querrá estar contra él cuando salga otra vez. Yo me enfadé mucho y ellos me acusaron de ingenuo. Decían que no entendía el negocio de la prensa y el periodismo de investigación. Y era verdad. Redford le había echado el ojo a la historia antes de que se convirtiese en historia. Leí los periódicos y de repente empezaron a aparecer notas, sobre todo en el Washington Post. Por entonces el bateador Hank Aaron estaba haciendo constantes home runs. Yo comencé a apoyar a estos chicos. No sabía ni quiénes eran, pero esperaba que se hiciesen tan famosos como Hank Aaron. No tenía ni idea de lo que iba a ocurrir. Robert contactó con Woodward y Bernstein antes de que estos nombres empezasen a sonar y les sugirió que volviesen a contar la historia en la versión literaria desde el punto de vista de 2 periodistas que estaban investigando y no desde el punto de vista de unos ladrones como habían pensado. Antes de escribir el libro, me llamó y me dijo que el caso Watergate tenía que ser una crónica. En realidad había plantado la semilla de todos los hombres del presidente. Redford contempló con el resto de la nación cómo 2 periodistas desconocidos hacían caer al presidente. Creo que le gustaba el desafío que implicaba. Éramos las únicas personas que perseguíamos aquella historia. Nadie nos lo ponía fácil y había que conseguir el objetivo. Tras comprar los derechos del libro de Woodward y Bernstein por 400.000 euros antes de que el libro fuese escrito y tras contratar al director Alan Pakula, Redford se dispuso a hacer una de las películas de mayor reputación de la década. Redford estuvo presente todo el rato, entre bastidores y delante de la cámara. Me llevó 4 años hacer la película y estuve viviendo con estos tipos en Washington durante un tiempo. Utilicé sus notas. Howard Hunt, please. Me llamaba durante el rodaje.
Y me decía, estamos bloqueados. ¿Qué sucedió en este punto? ¿Qué fue lo que ocurrió? Redford quería aproximarse a la realidad y cogió todos los retazos del Washington Post y los envió a Hollywood para tenerlos en la sala de noticias que había recreado. Desde allí comenzó a emitir. Aquí, el Washington Post. Todos los hombres del presidente sigue siendo una película buena. Aún hoy en día es un ejemplo de perfecta artesanía. El público respondió a la película, que recaudó 640 millones de euros en la primera semana de estreno. Woodward y Bernstein se convirtieron en héroes, y la interpretación de Redford y de Pakula del caso Watergate fue la imagen con que se quedó la gente de la historia. La gente pensaba, conozco el Watergate, he visto la película. Hay un archivo histórico, pero la gente recuerda la película. Redford se había marcado un tanto con todos los hombres del presidente, pero tras varios años como actor y productor, con 43 años, decidió apartarse un poco de la interpretación y meterse a dirigir la película de 1980, Gente Corriente. Siempre me sentí mal por dejar de actuar, pero me di cuenta de que no lo había hecho. Solo había transformado la actuación en algo nuevo llamado dirección, donde también tengo un papel de intérprete, el del artista que pinta un cuadro y cuenta la historia a través de las imágenes y el estilo. Veía la película tan clara en mi cabeza y tenía tantas ganas de hacerla tal y como la veía, que lo único que deseaba es que me dieran una oportunidad. Me dejaron solo, pero estaba totalmente seguro de mí mismo. No sé por qué, pero lo estaba. La película cuenta la historia de una familia que lucha por superar la muerte de un hijo. La familia de la película es la típica familia protestante de origen anglosajón, de clase media y feliz. Seguro que lo es. Pero en un análisis más profundo, la historia cambia por completo. Bajo la plácida imagen que parece tan perfecta como las fotografías enmarcadas, la familia se tambalea. Era totalmente inesperado que aquel hombre que todos conocimos como Sundance pegase un vuelco e hiciese algo de tal comedimiento, de tal fuerza dramática y de tales consecuencias. Redford fue candidato al Oscar como mejor director por Gente Corriente. No estaba preparado para recibir un Oscar y para todo lo que esto implica. No me lo esperaba. I was thinking, no, I wasn't thinking, I was just kind of blank. But you know how it is when somebody says to you about a year before, they say, you know, if anybody had told you a year ago that you would have been ... well, I just didn't think I was going to see this. Cuando se acabó todo pensé, esto es un poco peligroso. Estos 10 años de trabajo han sido maravillosos, muy productivos y he tenido muchas recompensas. Pensé que quizá fuese el momento de dejarlo y mirar hacia atrás, o quizá fuese el momento de dejarlo por un tiempo y atrasar nuevos proyectos porque había tenido suerte. Decidí tomarme el tiempo para construir algo nuevo, para crear algo que generase nuevas ideas y oportunidades para nuevos artistas. Y que mi finca estuviese implicada para tener un lugar a donde ir a trabajar sin la presión del dinero y la competición. Y eso fue lo que ocurrió. Valiéndose de sus terrenos de Utah, Redford empleó un pequeño centro turístico y en 1981 comenzó a construir el Instituto Sundance, un taller para artistas en ciernes sin ánimo de lucro. Cuando vi cómo era la gente que venía, con qué ganas venía, con qué espíritu y la armonía que existía entre ellos y el lugar, me quedé sorprendido. Lo había logrado. Aquello iba a ser una comunidad para las artes e íbamos a tener cine, teatro, danza, música, etc. Y hacer que aquello funcionase como negocio y no al contrario. Es decir, que el arte sea un disfraz del negocio. Con el Instituto Sundance y su vástago el Festival de Cine Sundance, que se celebra en la cercana Park City, Robert Redford creó una organización sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos independientes y cambió la historia del cine. Lo que ha conseguido Redford es ampliar los horizontes sobre lo que es posible hacer. Nunca se han hecho ni estrenado tantas películas independientes norteamericanas como desde finales de los 90 hasta ahora. Y eso es un resultado directo del Instituto Sundance y del Festival de Cine Sundance. Redford se sostiene en el hecho de que alguien como Chris Eyre haya hecho una película como Smoke Signals gracias a Sundance.
Su objetivo es alimentar algo distinto, más pequeño, más personal, más idiosincrático, más de acuerdo con los valores de los personajes que interpretó Redford al comienzo de su carrera. Ese es el objetivo de Sundance. Todo lo que se hace en Sundance refleja la importancia del medio ambiente, la importancia de la cultura, del arte y del trabajo en comunidad, y también su funcionamiento comercial. ¿Puede funcionar comercialmente? Si no es así, no has logrado mucho. Ese es nuestro objetivo, ya sea a través de Sundance o de cualquier otro medio. Ya se verá si tenemos éxito o no. Sundance ha crecido mucho más de lo que se imaginaba y quizás se haya convertido en algo distinto de lo que él quería. Ahora es un mercado de nuevos productos. Todo el mundo acude allí para buscar al nuevo talento. Creo que Sundance tiene dos caras. Creo que sus intenciones eran magníficas, pero de repente el Hollywood System lo atrapó. Todo el mundo se puso a hacer películas que funcionasen en Sundance, porque si funcionaban en Sundance tendrían posibilidades de ser adquiridas por una gran empresa y luego todo iría sobre ruedas. Nada permanece igual, nada permanece puro. Sundance va a cambiar. Empezó con gran esperanza e idealismo y se convertirá en puro mercado. Pero, ¿sabes qué? Todavía han de salir magníficos trabajos de allí. En los últimos años, Robert Redford ha actuado en películas de gran tirón comercial y ha recibido un Oscar por la dirección de la película El Dilema, bien recibida por la crítica. A lo largo de los 40 años que lleva en el negocio, la convicción de Redford en el poder del cine para impulsar el cambio ha cambiado. Mucha gente me ha preguntado, ¿crees que puedes cambiar las cosas con una película? Yo lo hice en su momento, era ingenuo y demasiado optimista. Se te ocurre que la gente descubrirá la crítica, que prestará atención, pero luego no lo hace. ¿Alguien le presta atención a lo que estamos favoreciendo? La imagen maquillada. En Dos hombres y un destino llevaba bigote. Mi agente me dijo que no podía llevarlo, pero yo le dije, lo quiero llevar. No puedes, será el final de tu carrera. Yo le dije, venga hombre, lo quiero hacer así. De repente la película fue todo un éxito y el bigote que llevaba se pone de moda. Y así me di cuenta de que no era la política lo que cambiaba, sino la moda. En los últimos años, Robert Redford ha vuelto su mirada del terreno político al medioambiental. En los 70 hice películas que tenían que ver con mi descontento. Eran películas oscuras. Quería que reflejasen el lado oscuro de la verdad. Después de eso pensé, tengo que pensar en Estados Unidos de forma más positiva, en esa mitología sobre Estados Unidos de la que tanto nos gusta presumir. Sus proyectos evocan una serie de valores más tradicionales e idealistas que, igual que la naturaleza, sufren el acoso actual. Muchas tradiciones están desapareciendo. Posiblemente tenga que ser así, pero es como si quisiera documentarlo antes de que ocurra. Hay tantos valores que están cambiando en Norteamérica. No puedes esperar cambiar las cosas, pero por lo menos puedes echar un vistazo antes de que desaparezcan. Y preguntarte cómo te sientes, porque seguramente vas a perderlo. La película de 1992 de Redford, El río de la vida, con Tom Skerritt y Brad Pitt, no pudo ser rodada en el río Blackfoot de Montana, donde ocurrió la verdadera historia en los años 20. Cuando intentas recrear una historia en el cine, no puedes ir al lugar donde ocurrió porque estará contaminado. Eso es lo que ve Robert. El río de la vida fue una película muy personal. Las imágenes, por ejemplo, son preciosas. Son imágenes de ensueño. Es una película preciosa. Es como un ballet. Es fantástico observar el sedal. Se trata de llevar a la pantalla la propia experiencia, la sabiduría que te da la experiencia. Eso se convierte en parte del tejido. La sola belleza de la naturaleza tiene un encanto que para mí nunca desaparece, y estoy decidido a mantener eso vivo en el cine. Pero Redford también ha tenido algunos reveses, entre ellos la ruptura de su matrimonio de más de 20 años con Lola a mediados de los 80 y el fracaso de la película de 1990 Havana, dirigida por su amigo Sidney Pollack. La ira y maldad de los críticos era asombrosa. Se sentían como si los hubiese traicionado haciéndose viejo. A pesar de todo, Robert se lo tomó con filosofía. Lo único que permanece es el cambio. Estoy totalmente convencido. Nadie quiere ser un corcho arrastrado por un rápido. Todos queremos encontrar un lugar aunque el cambio sea inevitable. Yo encuentro ese lugar en el arte. El arte evoluciona con el tiempo. El arte evoluciona con los cambios. Pero el arte permanece siempre arte.
Y es ahí donde quiero estar. Esa es mi principal ocupación y mi principal interés. Todavía continuaré un rato aquí. Eso espero. Si a la gente no le importan mis arrugas. Estábamos haciendo una escena en la carretera y de repente me dijo: es la primera vez que me doy cuenta de que tengo una historia. He dedicado tanto tiempo a mirar hacia adelante, hacia dónde me dirigía, a lo que estaba haciendo, que nunca me paré a mirar hacia atrás. Y ahora me doy cuenta de que tengo una historia. Se quedó pensativo. Fue conmovedor verlo decir eso. Fue interesante. Demás. Y eso es muy admirable. En más de 40 películas a lo largo de 40 años, como actor reconocido mundialmente y director ganador de un Oscar, Redford ha desarrollado un estilo reservado, casi minimalista, que lo distingue del resto. Redford siempre se sintió cómodo delante de las cámaras. Nunca se sintió obligado a resultar interesante. Y eso es precisamente lo que te hace interesante ante las cámaras. Tengo un carácter un tanto oscuro, de origen celta. Amo el silencio. No me quejo de las cosas, las interiorizo, las asumo y las resuelvo yo mismo. Para mí, todas las cosas guardan relación. Y de esta experiencia nace una reflexión sobre quién soy y cómo veo el mundo. Creo que los momentos de soledad hacen que surja el cambio. Es en esos momentos cuando uno obtiene respuestas. Desde este momento no voy a ser así, voy a ser de tal forma. El papel que le daría la fama le llegó con 32 años al lado de Paul Newman en un éxito de 1969 de George Roy Hill, Dos hombres y un destino. Desde el principio Redford se sintió identificado con Sundance, un tipo tranquilo e irónico, si bien aquel era el papel de Paul Newman. Por entonces el título de la película era al revés, The Sundance Kid and Butch Cassidy. Ese era el título original porque Paul iba a interpretar a Sundance. En aquel momento querían dos nombres conocidos. Como un proyecto conservacionista. Comencé con una hectárea que compré en 1961 por 450 euros. Me construí una cabaña y vivía feliz hasta que algún desconocido comenzó a meter la nariz. Entonces me entró el pánico y le compré más terreno a un pastor. 1.500 hectáreas. Se enamoró totalmente del lugar. Era lo más puro que podía ver en la tierra. Allí encuentra el misticismo. El alimento espiritual que no encuentra entre la gente, en la sociedad. El deseo de Redford de estar solo en medio de la naturaleza quedó reflejado en 1972 en Las aventuras de Jeremiah Johnson. La película más o menos se basaba en una historia real sobre un veterano de la Guerra de México que se adentró en las montañas rocosas para convertirse en cazador. Sidney Pollack dirigió la película, que fue rodada en parte en el terreno inculto de Redford, en las montañas de Utah. Se rodó en mi terreno, y por eso es una película muy personal y sincera en cuanto a lo duro que es vivir en medio de la naturaleza. Se trata de un hombre que no sabe hacer nada, no sabe disparar, no sabe encender un fuego, no sabe hacer nada, pero se convierte en señor de las montañas y de la naturaleza. Redford confiaba totalmente en la película, pero Pollack y el estudio no estaban tan seguros. Era una película extraña, no era un western ni una película de acción, era una película sobre un montañero. ¿Qué demonios era eso? Robert había hecho unas cuantas películas, pero ninguna había tenido demasiado éxito todavía. I can't swim! Why, are you crazy? The fall will probably kill you. Redford no fue el único elegido para interpretar a Butch Cassidy. Se nombraron otros actores como Steve McQueen, Marlon Brando o Warren Beatty. Frente a sus competidores, Redford obtuvo el apoyo de Paul Newman y de su mujer, Joan Woodward. Yo no lo conocía. Me puse a ver algunas películas suyas y Joan leyó el guión y dijo que era magnífico, que el único actor que podía interpretar el personaje era Robert. Pero convencer al director todavía iba a llevar tiempo. Conocí a George Roy Hill en un bar de Nueva York. Durante la conversación le dije cuál era el papel que me interesaba. Al final él pareció estar de acuerdo. Le pareció interesante y me dijo que esperase. Esperé durante 6 semanas manteniendo la fe y me quedé sorprendido cuando me llamó. When we're done, if he's dead,
You're welcome to stay. Listen, I don't mean to be a sore loser, but when it's done, if I'm dead, kill him. Love to. Para Redford, Sundance sería algo más que un personaje de cine. Aquel sería el nombre que le pondría una finca que hizo realidad parte de sus sueños. Sundance surgió Considerado durante mucho tiempo como la personificación del chico romántico y perfecto, Robert siempre ha intentado resistirse a su imagen de chico de oro, y es en el fondo un artista rebelde y ecologista activo. Ha pasado su vida explorando la belleza prometedora de Norteamérica y la hipocresía y fealdad que subyacen bajo la superficie. Bajo esa belleza se puede sentir la ira, el descontento y la rabia. Preserving the environment is associated with a threat to progress. I think that's almost, Neanderthal. Durante más de 30 años, Redford ha sido un ecologista activo. ¿Cómo pueden ser las preocupaciones por el medio una batalla? Deberían ser un hecho. Es como la madre naturaleza, es un hecho. A la gente le encanta cantarle a la bandera nacional, le encanta hablar delicias de la tarta de manzana norteamericana, pero a la hora de la verdad, solo importa el dinero. Visionario pragmático, Redford siempre ha actuado contracorriente y ha utilizado su éxito para cambiar el orden establecido. Bob siempre ha sido un solitario, incluso formando parte de un equipo tan dinámico como el de Dos hombres y un destino. Actuó como alguien al margen del Studio System. Cuando teníamos que pensar algo y necesitaba estar solo, se montaba en un caballo y se perdía 2 o 3 días en la montaña. Luego regresaba como nuevo y con la respuesta a lo que había que hacer. No ha jugado según las reglas que le imponían los... No quería ser el típico guapo, el niño mimado. Pero es que eres tan guapo. Me sentí muy cómoda con él, una vez que superé la timidez inicial. Lo que hace con la caña es ballet. Es fantástico. Llevas a la pantalla tu propia experiencia, la sabiduría ganada con la experiencia. Robert Redford. ¿Estás bromeando? Es Sundance. Es uno de los grandes. I'm Bob Woodward of the Washington Post. This is Joe Turner. How do you do, old sport? I'm Gatsby. Ha actuado o dirigido las mejores películas que se han hecho en Estados Unidos. Una de las palabras que funcionan con Bobby es el romanticismo. El amor por la vida y por la aventura son 2 de sus grandes pasiones. Es muy sexy. Y muy bueno, sin duda. Besa muy bien. Te lo puedo asegurar. Robert Redford es el actor y director de Norteamérica por excelencia. Y además, un pionero. Este país da para mucho. Hay muchas historias, muchos aspectos que pueden ser contados. Yo he podido hacer lo que más me gusta, que es trabajar como quiero y dar a conocer mi trabajo. El resto no es asunto mío. Como dijo T.S. Eliot, solo importa que lo intentes.